pasaría si varios paquetes de harina para adultos... Oye, dame 5 gramos de la buena, ¿no? Sí, a huevo. Polvito de la felicidad cayeran en un bosque, un oso las encuentre y las pruebe por accidente. Ahorita vemos qué pedo. Tendremos una de las películas más raras y extrañas con un toque de violencia, pero que entretienen y divierten a su manera. Hoy en Moon te lo cuenta, Oso Intoxicado. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. La película inicia con un sujeto drogado en un avión, donde este tiraría varias bolsas con el polvito de la felicidad desde el aire. Al ponerse su paracaídas, se golpearía la cabeza cayendo del avión. No me parece que este chico sea muy listo. Veríamos a una pareja en un bosque hablando sobre los preparativos de su boda. Estos se acercarían al pico del bosque. El sujeto vería a un oso rascándose con un árbol. Se daría cuenta de que tenía algo extraño. Es que esta es de la nueva. Es orgánica de Bolivia. La pareja se iría corriendo del lugar, mientras el oso los perseguía. Terminaría abalanzándose sobre la mujer y le quitaría una pierna, mientras su prometido escapaba. No mames, sí está bien diferente. Pues es que es vegana, gluten free. Luego veríamos las noticias en donde se daba a conocer que habían encontrado el cuerpo del hombre del avión, junto con una bolsa del polvito de la alegría. Ahí conoceríamos al detective Bob y a su compañera Riva, quienes se encontraban en la escena del crimen. Después veríamos a David llegar con su jefe Sid, quien era el dueño del cargamento de la droga. Ese le diría a David que el resto se encontraba en un bosque y que debía ir por su hijo para que ambos fueran por el resto de la mercadería. Luego conoceríamos a Sari, una enfermera, y a su hija Didi hablar sobre lo que harían el fin de semana. David llegaría con Eddie para animarlo por la muerte de su esposa y contarle lo que pasaba. Al día siguiente, Didi junto con su amigo Henry faltarían a la escuela para ir a pintar la cascada del Bosque Nacional. El detective Bob le pediría a su compañera Riva que cuidara de su perro, mientras él continuaba con la investigación. Mientras tanto, Sari llegaría de su turno de trabajo. Recibiría una llamada de la escuela donde le decían que su hija no había asistido. Veríamos a la guardabosques del parque arreglándose cuando un adolescente llegaría para comprar y robar algo de la tienda. Peter, el inspector del parque, llegaría y la guardabosques comenzaría a poner en marcha su plan para desempolvar su castor. Hola, socio. La calenté para ti. Didi y Henry encontrarían un paquete de droga en el bosque y, como los buenos niños que son, estos se echarían un pericazo. Estos no se darían cuenta de que el oso se estaba acercando. Nel, no es coca, es harina. Hasta que este aparecería detrás de ellos. David y Eddie, mientras tanto, se dirigían hacia el parque para recuperar el resto del cargamento. Sari llegaría con la guardabosques y Peter para preguntarles cómo podía llegar a la cascada del parque. Estos la acompañarían por seguridad en el camino. La guardabosques le explicaría sobre la banda delincuente de los punks que estaban robando por el área del parque, mientras se quejaba de que arruinó su plan para desempolvar su castor con Peter. ¡Diablos, señorita! David, al salir del baño, se encontraría con los punks, quienes lo amenazarían para que les diera lo que tenía. Vemos una pelea entre los punks y David, donde este último dejaría inconscientes a todos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Pero terminaría siendo apuñalado en la espalda. Eddie llegaría y lo reprendería, pero ambos verían que uno de los miembros de los punks, al que llamaremos el güerito, tenía un paquete de la droga. Lo despertarían y amenazarían para que los llevara a donde se encontraba el resto. Y vemos como estos irían al bosque. Vemos a Sari encontrar a Henry en un árbol. Este les contaría sobre lo sucedido y del oso, cuando de repente Peter sería arrastrado a los arbustos. La urgida guardabosques, al disparar, llamaría la atención del oso, quien la atacaría ferozmente, dejándola herida en sus nalgas. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Peter encontraría más droga
y este subiría a un árbol mientras la guardabosques regresaba a la cabaña por ayuda. ¡Hijo de... ¡No te vayas! El oso volvería a aparecer y atacaría a Henry, pero al sentir el olor de la droga en Peter, iría con él y lo enviaría con San Pedrito desmembrándolo. Henry le diría a Sari de que el oso se había llevado a Didi a alguna parte con vida. La guardabosques llegaría a la cabaña y encontraría al resto de los punks. El oso llegaría a la puerta y por accidente la guardabosques terminaría disparándole en la cabeza al gordito. El oso atacaría al último miembro de los punks. Vemos el grupo de David caminar por el bosque y ver al oficial Bob llegar al bosque. Mientras tanto, Sari y Henry encontrarían un rastro de Didi que los llevaría hacia ella. Una ambulancia llegaría a la cabaña y encontrarían a la guardabosques herida tratando de alertarles sobre el oso. Uno de los rescatistas vería el cuerpo de uno de los punks en el armario junto con el oso. Este lo atacaría mientras su compañera ayudaba a la guardabosques a subir a la ambulancia. Tendríamos una escena donde el trío escapaba en la ambulancia y el oso los perseguía. Al final, la guardabosques moriría al caer de la ambulancia. Uno de los paramédicos era rematado por el oso, mientras la restante saldría volando de la ambulancia al estrellarse contra un árbol. Vemos al güerito y Eddie entablar una amistad. El oficial Bob llegaría a un kiosco donde vería una de las bolsas que tenía la droga. El güerito entraría en pánico al no ver la bolsa con la droga en el kiosco. David, al saber que la bolsa había desaparecido, se alteraría. Pero el oficial Bob aparecería sobre el techo del kiosco amenazando a David para que bajara su arma. David lo haría, pero volvería a sujetarla, lo que provocaría que el oficial le disparara en la mano, quitándole 2 dedos. Mientras tanto, Sari y Henry encontrarían el suéter de Didi y la vemos a ella dentro de una cueva. El oso llegaría junto al grupo de David. Todos se alarmarían. ¡Ah! ¡Un oso! ¡Ah! ¡Un negro! Eddie y el güerito se harían los muertos mientras David se escondía detrás de la pared. El oso terminaría acostándose sobre Eddie, quedándose dormido por los efectos del pericazo. ¿Jamás se mete en coca? A veces el corazón se para y vuelve a latir. Hay que leer. Sari y Henry encontrarían al hombre del inicio de la película y ese los llevaría hacia donde se encontraba Didi. Regresaríamos con David y compañía. Ahí descubrimos que el oso en realidad era una osa, la cual despertaría y se comería el paquete de droga que tenía David en su pantalón. Con un pericazo me despierto. Agasájate, papá. Al terminar, se abalanzaría sobre Eddie. El oficial llamaría la atención de la osa rompiendo un paquete de la droga, esparciéndola hacia ella. Después tiraría un paquete a los árboles para que se fuera. El güerito aprovecharía la oportunidad para escapar. De pronto, nuestro oficial recibiría un disparo. Todos creerían que había sido David, pero resultaría ser Sid, el padre de Eddie. Ellos le explicarían que el oso se estaba drogando con las bolsas que contenían los paquetes. Sid los amenazaría para recuperar todos los paquetes, si no, los matarían a todos. Ahí descubriríamos que Riva era una infiltrada del cartel de Sid, al llegar al lugar donde se encontraban todos. La decepción. La traición, amigos. Al final, nuestro poli moriría mientras los demás se iban para seguir buscando las demás bolsas. Sari y Henry se despedirían del viajero y entrarían a una cueva, donde encontrarían a 2 bebés osos drogados, los cuales eran inofensivos. Finalmente, Sari vería a su hija y la ayudaría junto a Henry. De pronto escucharían los gritos del viajero. El trío buscaría una salida y llegarían hacia la cascada del bosque. Sid y los demás llegarían a la cueva, y en el camino ellos habían encontrado el cuerpo del viajero sin vida. Al entrar, recuperarían una de las bolsas. Riva decidiría no seguir, pero David se interpondría para que ella lograra irse para que Sid no le hiciera nada.
nada. Veríamos a los dos grupos encontrarse. Sid los amenazaría, pero al ver otra bolsa, ignoraría a Sari y los niños. David y Eddie intentarían bajar la bolsa que se encontraba en una rama. Los bebés osos llegarían para intentar llevarse la bolsa que tenía Sid. Sari sujetaría la escopeta de Sid y le dice que seguiría con los niños. Sid golpearía a los osos, cuando de repente la mamá osa llegaría e iría a defender a sus crías. Sari junto con los niños saltarían hacia el agua para escapar. Sid comenzaría a dispararle a la osa haciendo que cayera. David y Eddie saltarían hacia el agua, pero David recibiría un disparo en el cuello. Los bebés llorarían al ver a su madre inconsciente. Mientras tanto, Sid intentaba bajar la otra bolsa de la rama. Uno de los paquetes caería rompiéndose, haciendo que el polvo cayera sobre la osa, lo que la despertaría para ir hacia Sid para atacarlo. Le abriría el estómago y los bebés comerían sus tripas. Al final vemos a los osos con la bolsa. Eddie se disculparía con David y ambos harían las paces. Sari iría con ellos para ayudar a David con su herida. Todos volverían hacia la cabaña para irse. Vemos arriba liberar el perro del oficial Bob. Eddie se quedaría con ella y regresaría con David para irse. Vemos a Sari junto a los niños saliendo del parque, mientras la policía llegaba. La escena final es de otros visitantes tomándole fotos a los osos, y estos, al darse cuenta, los verían fijamente de manera extraña. Pero tenemos dos escenas postcréditos, una del güerito con una de las bolsas que tenían droga pidiendo aventón, y la otra de David y Eddie llegando con el hijo de este último, descubriendo que el perro se estaba comiendo los dedos de David. Y así termina la película. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos para más resúmenes. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.